¿Qué es un sacerdote? ¿Por qué las iglesias cristianas no tienen sacerdotes? ¿Por qué en las iglesias cristianas tenemos pastores? ¿Qué es un sacerdote? ¿Qué función tenían los sacerdotes? ¿Y qué dice la Biblia acerca de los sacerdotes en el Nuevo Testamento? Vamos a entrar a este estudio. En 1 Pedro 2:9 dice la Biblia: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En estos tiempos modernos no necesitamos sacerdotes o rabís o imams, porque según el Nuevo Testamento todos somos sacerdotes, de acuerdo a este versículo que acabamos de ver. ¿De dónde viene el término sacerdote y cuál es su uso? En el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, la palabra para sacerdote es Cohen, y la palabra en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, es la palabra hiereus. Ambas significan exactamente lo mismo. Las antiguas religiones consideraban al sacerdote como alguien más cerca de Dios, y era el encargado de descifrar los mensajes de Dios o de los dioses para el hombre. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el encargado de hacer los sacrificios, y en el Antiguo Testamento hubo solamente dos órdenes o dos tipos de sacerdocio: el de Melquisedec y el de Aarón. En el Nuevo Testamento, como ya dije, todos los creyentes somos sacerdotes, según nos dice 1 Pedro 2:9 que ya leímos. Y Cristo, nuestro sumo sacerdote, que fue el sacerdote según el orden de Melquisedec, ni siquiera el de Aarón, es un sacerdocio que permanece para siempre. Leemos, por ejemplo, en Hebreos 7, 20 al 25. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en el Nuevo Testamento, por un lado, todos los cristianos o creyentes somos sacerdotes, y el sacerdocio del Señor Jesucristo, contrario a lo que los judíos esperaban que viniera a través de Aarón, recibió este sacerdocio según la orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. De modo que todas estas religiones que tienen sacerdotes están fuera de lugar. Primero, porque a menos que el sacerdote o sea descendiente directo de la tribu de Leví, descendiente de Aarón, no tiene ni siquiera, aunque fuera extemporáneo, no tiene derecho al sacerdocio, o a menos que haya recibido, como el Señor Jesucristo, el sacerdocio de Melquisedec, entonces también está fuera de lugar. Por eso, cuando los mormones que creen que ellos tienen el sacerdocio de Melquisedec para imponer las manos y así que reciban al Espíritu Santo los que se añaden, los que se adhieren a su religión, no tienen realmente fundamento bíblico. Y hay una gran diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento bajo el Antiguo Pacto y el nuevo sacerdocio bajo el Nuevo Pacto, que es el sacerdocio de Cristo. Vamos a verlo. Aquí en esta tabla comparativa
podemos ver que en el Antiguo Testamento, o sea, en el Antiguo Pacto, el sacerdote hacía los oficios del culto y fueron muchos, como ya leímos en Hebreos 7, pero también Hebreos 9:6 habla de eso. Mientras que en el Nuevo Pacto es un sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, el cual es único e inmutable, según Hebreos 7, 21 y 28. En el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote hacía sacrificios cada año, Hebreos 9:7. Pero en el Nuevo Pacto, Jesucristo hizo un solo sacrificio y lo hizo para siempre. De modo que las religiones que practican el sacrificio de Cristo cada semana en la misa están fuera de lugar. Se olvidan que el sacrificio de Cristo fue único y fue permanente y fue eterno, según Hebreos 9, 24 al 28. En el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote solamente cubría, del hebreo kafar, el pecado, mientras que en el Nuevo Pacto, el sacrificio de Cristo quitó el pecado, como nos dice Juan 1:29, cuando Juan el Bautista introdujo al Señor Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también, como nos dice Hebreos 9, 14 y 26, dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y también en el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote ofrecía por su propio pecado primero y luego por los del pueblo, según Hebreos 9:7. Pero en el Nuevo Pacto, Cristo no tuvo que ofrecer sacrificio por su propio pecado porque no tenía ninguno, Hebreos 7:26. En el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote solamente cubría el pecado con sangre ajena, Hebreos 9:25. Pero el Señor Jesucristo, al contrario, Él se presentó a ofrecer un sacrificio con su propia sangre, Hebreos 9:26. En el Antiguo Pacto, el sumo sacerdote solamente cubría el pecado con sangre ajena en un tabernáculo hecho de mano, mientras que el Señor Jesucristo subió a la presencia de Dios, al tabernáculo celestial, para ofrecer un sacrificio permanente y eterno. Ahora bien, ¿cuál es entonces la posición de los creyentes en el Nuevo Testamento como sacerdotes? Primero, lo que ya no necesitamos debido al cambio en el sacerdocio es que no necesitamos un sacerdote o un intermediario para llegarnos a Dios. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también Hebreos 4, 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces no necesitamos un intermediario para acercarnos a Dios. El único intermediario es el Señor Jesucristo, pero tampoco no necesitamos ya un sumo sacerdote religiosamente hablando, porque ya si conocemos a Cristo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Otra cosa que no necesitamos ya en el Nuevo Testamento es esta jerarquía sacerdotal de papas, cardenales, obispos, sacerdotes. En el Nuevo Testamento está solamente Dios y sus hijos, y todos sus hijos
somos nombrados pues no solamente nación santa, real sacerdocio, tal como el sacerdocio de Melquisedec, que era rey y era sacerdote. Nosotros hemos sido elevados a ese nivel, por lo tanto ya no necesitamos ese tipo de sacerdocio. Pero sí, en un sentido, en otro completamente diferente al del antiguo pacto, el cristiano como sacerdote debe, número 1, anunciar el evangelio. El versículo con el que comenzamos el estudio dice, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De modo que nuestra labor primordial como sacerdotes es anunciar el evangelio. En ese sentido debemos ser sacerdotes. Número 2, ¿en qué otro sentido? Debemos interceder por el pecador, como cuando Esteban fue apedreado en Hechos 7:60, que dice la Biblia, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Así como Moisés intercedió por el pueblo de Israel en el Sinaí, cuando se entregaron a adorar al becerro de oro. Pero además de interceder por el pecador, el cristiano como sacerdote debe interceder con el pecador. 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Eres tú salvo? Yo quiero interceder, rogar, abogar, convencerte de que te acerques a Dios y lo hagas tu Señor y Salvador. Que hagas de Jesucristo tu único y suficiente sacerdote. Que ya no hay necesidad más de otros sacerdotes que mueren, cuyo sacerdocio es continuo porque perecen. Pero también si ya eres cristiano, entonces tú y yo gozamos de ese hermoso privilegio y bendición de podernos llegar hasta el trono de la gracia, y no necesitamos sacerdote intermediario más para presentar a Dios nuestras peticiones. Tienes tiempo de poner en las redes sociales cuáles son tus problemas, tus cuitas, tus necesidades. Tienes tiempo de llevárselas a Dios, al trono de la gracia. Dios te bendiga.